Hola a todos y bienvenidos al episodio número 239 de Salud Financiera, un podcast que intenta que cada día aprendamos algo nuevo de finanzas, de planificación financiera y también de los mejores fondos de inversión, ETFs y planes de pensiones. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros con un programa muy variado. Los próximos programas intentaré abordar temas que son quizás muy polémicos, pero más allá de la polémica dentro de la comunidad inversora, creo que son temas que están abiertos al debate, abiertos a la reflexión y como siempre os daré mi opinión. Va recalcando que es mi opinión, no intento tener la verdad absoluta y estoy dispuesto a cambiar de opinión si escucho también argumentos que me convenzan. Así que quiero dar mi visión acerca de debates como, por ejemplo, batir a los índices, por qué tiene que ser un objetivo, que es lo que vamos a ver hoy. Otros de los debates abiertos acerca de si la inversión indexada hace o distorsiona los mercados financieros y la asignación de precios de los activos. Vamos a tratar eso y también analizaremos durante la semana fondos o estrategias que pueden llegar a estar de moda dentro de la comunidad inversora, el fondo Global Allocation de Luis Bononato, las estrategias de return staking que está promocionando Rafa Salvador y Rodrigo Gordillo dentro de España y en Estados Unidos, y algunos fondos que quizás sí ya son más de mi agrado y de la cartera, como el Guinness Global Equity Income, también estarán dentro de las cosas que veremos a lo largo de los próximos episodios. Os voy adelantando que vamos a ver en los próximos episodios. También está a punto de llegar el libro de Michael Lewis, Flash Boys. Me ha encantado, de los mejores libros que he leído en el último tiempo. Creo que haré una seguidilla de leerme casi todos los libros que tiene Michael Lewis del tirón, porque me parece alguien que escribe de una forma que te atrapa y eso siempre es de agradecer. Pero bueno, vamos a centrarnos en el programa de hoy. ¿Qué vamos a tener? Vamos a hablar acerca de batir a los índices y de si es un objetivo, primero, alcanzable, las matizaciones que hay acerca de qué es batir al índice y cuánto tiempo y demás. Y luego vamos a ver algunos otros detalles, como por ejemplo consultas que me habéis hecho llegar, qué opino del broker de Revolut, una herramienta que ha sacado Ironía Tech, que son los rolling ratios. Vamos a verlo rápido qué es, y también algunos otros detalles que vamos a ir viendo durante el programa de hoy. Antes de empezar, os comento un detalle que quizás os pueda servir de interés alguno. En la herramienta T-Advisor, muy conocida en los antiguos usuarios de Rankia como Mi Cartera, que no sé si sigue disponible allí o no, he ido añadiendo las distintas carteras, tanto algunas que ha propuesto Moclano para distintos perfiles de inversor, o como algunas de las que he propuesto yo para los vecinos que me envían su caso dentro de las finanzas de tu vecino, pues las voy a ir recopilando. Solo he volcado 4 carteras o 4 propuestas, pero que sepáis que si decís, oye, esa cartera que Luis, en el vecino aquel que le recomendó, ¿cómo va 3 años después? Pues aquí quedará un poco reflejada la evolución y con los importes que ese vecino tenía en su momento y las características que tenía en ese momento. Evidentemente, si es una cartera genérica que comenta Moclano o que comento yo y no tenía importes, pues no pondré los importes en particular, pero quiero que entendáis la diferencia de por qué una cartera pone 10.000, otra 300.000, otros 9.976, etcétera. Entonces, voy a ir volcándolas todas ahí. Podéis buscarla por el perfil de Salud Financiera o poner Finanzas de tu vecino y te aparecerán esas carteras y podéis guardaros ese perfil. Creo que me pareció una forma de tener agrupado todo el trabajo de divulgación que se está haciendo. Me tomará todavía unas semanas añadir todos los productos porque los tengo que recopilar. Sé que en mi ordenador que tengo casi todos los PDFs que he generado, pero bueno, tengo que ir traspasándolo aquí. Algunos fondos puede que no estén, entonces tengo que solicitarlos. Lleva un proceso bastante amplio, pero que sepáis que esta herramienta, aunque Rankia no lo ofrezca, sigue siendo gratuita y está disponible. No sé si la ofrecen o no. Sé que vi algo en un hilo de que quizás no iban a seguir dando mantenimiento. No sé exactamente cómo quedó ese tema. Pero bueno, vamos a nuestro programa de hoy y os quiero hablar de esta palabra o esta frase que se escucha mucho últimamente, que es batir a los índices. No, yo bato a los índices, tengo mejor rentabilidad que los índices. Se abre un poco las carnes de siempre alguien diciéndole a otro, no, tú no bates al índice, no, yo bato al índice, pero depende. Y es una cosa que a veces me aburre. Y para el blog de Value School, ahora me he vuelto colaborador del blog de Value School, escribiré 2 o 3 artículos al año. Le he mandado un artículo
que creo que es mi opinión acerca del mismo y más o menos quiero compartir algunas ideas. Para leer el artículo en particular, os recomiendo que vayáis ahí al enlace, os dejaré el enlace del blog. El artículo todavía no está publicado a día de que estoy grabando este episodio, pero seguramente en unos días o en unas semanas estará disponible. Ahora, ¿cuál es mi visión de batir de los índices? Primero, vamos a hacer un poco de historia, que para los que ya lleváis más tiempo dentro del blog, del podcast y de la newsletter diaria, pues quizás ya tenéis estos conceptos muy claros, pero para quien no lo tenga muy claro, vamos a ver los índices bursátiles. Porque parece que es una palabra de que ha existido siempre, como, no sé, como las acciones. Bueno, las acciones en algún momento se crearon, pero nos vienen allá de la bolsa de Ámsterdam, de 1600 y demás. Pero bueno, vamos a hacer un poco de historia. Hace 60 años aparecieron los primeros índices globales, porque Charles Dow, el creador de la teoría de Dow, muy famosa en todo lo que es el análisis chartista, el análisis técnico, fue el creador del primer índice bursátil y de la primera empresa que intentó poner o calcular el rendimiento de un grupo de acciones que compartían una característica similar. Esa pequeña innovación financiera que se hizo en su momento a finales del siglo XIX no vería un desarrollo tan amplio hasta quizás la década de 1950, cuando apareció el Nikkei 225, el S&P 500 en 1957 y abrieron una nueva era dentro de la industria. Porque, es decir, casi desde que se fundó el primer índice bursátil hasta que empezaron a aparecer alternativas que hoy conocemos, pasaron casi 60 años en que nadie tomaba de referencia, no era tan importante los índices bursátiles. A partir de los 60, comenzó a ser habitual que los gestores de fondos se compararan contra el desempeño de su índice de referencia. ¿Qué gestores de fondos eran los más conocidos? Estados Unidos. La industria de fondos de inversión a nivel global era casi, se reducía a lo que existía en Estados Unidos, y lo habitual era que esos inversores norteamericanos lo que pudiesen comprar era acciones norteamericanas. Entonces, estamos hablando de años 60, que parece que nosotros podríamos comprar acciones de AT&T, podíamos comprarlas desde Europa en 1920 y pico, y no era así. Entonces, lo lógico es que esos inversores norteamericanos empezaran a compararse contra el índice bursátil norteamericano de referencia. Y, sobre todo, empezó a compararse, ¿por qué? Porque recordar los capítulos de los Go-Go Years a finales de los años 60, cómo aparecieron esos gestores estrellas que decían que invertían en compañías momentum, las que mejor las hacían y que sacaban rentabilidades muy por encima de lo que una cartera diversificada como el S&P 500 conseguía. Solo tenías que invertir en las acciones concepto que los inversores estrellas compraban y esperar que la furia del momentum trajera a tus bolsillos esas rentabilidades. Claro, eso justificaba que los gestores llegaran a cobrar hasta un 8% solo por comisión de suscripción para poder invertir en sus fondos, y a nadie le parecía mal hasta que llegaron la reversión a la media de principios de los años 70 y la sensatez volvió al mercado. Casi todos los fondos famosos de los Go-Go Years, como vimos, desaparecieron en otros episodios del podcast y, claro, dijeron, bueno, si los fondos no tienen consistencia, si los fondos no logran batir al S&P 500, empezó el run dentro de la industria de, bueno, y se puede invertir en el S&P 500, pues ese cambio se fraguaba. Y en la época de entre 1970 y 1975 hubo todo lo que hemos visto, toda la revolución de la inversión indexada que salió desde publicaciones académicas de premios Nobel como Paul Samuelson, que cuestionaba la capacidad de los inversores de batir los resultados de un índice sin comisiones, hasta John McCown, que creó el proyecto Manhattan de las finanzas y que conllevó al lanzamiento del primer producto indexado invertible por un patrimonio privado. También tenemos en esa época el libro de Burton Malkiel, donde lanzaba su crítica a toda la industria en el libro Un paseo aleatorio por Wall Street, y donde John Bogle decidía resarcirse de su fracaso al frente de Wells Fargo y de esa adquisición de una boutique de inversión que llevó casi con la quiebra de ese fondo un poco al desastre de Wells Fargo, crear una nueva forma de invertir, que eran los fondos indexados abiertos al inversor minorista. A partir de ahí ya vino toda la popularidad de la inversión indexada. Hoy, a día de hoy, y por ejemplo un dato, en el primer semestre de 2024,
los productos indexados captaron 475.000 millones de dólares más que los fondos activos, ¿vale? Esto es casi, si no me equivoco, la mitad del PIB de España es lo que supera la captación de productos indexados frente a los productos de gestión activa. Entonces, no os quedéis con el dato de que, bueno, es que los fondos de inversión los fondos indexados o ETFs indexados acaban de superar a los fondos de gestión activa. No, es que el volumen de dinero que está entrando cada año hará que la brecha cada vez sea mayor. Entonces, ahí se abre la guerra entre los defensores de un estilo y de otro. Los defensores de la gestión indexada enarbolan la bandera de Vogel, las estadísticas y los estudios de Malkiel, estudios como el de Spivak que os estoy mostrando en pantalla. Los defensores de la gestión activa enarbolan su saber hacer, su capacidad de ofrecer cosas distintas, y luego están los defensores de las comisiones y los defensores de adivinar el futuro, que lo que te defienden es que la gestión indexada es dumb money y que ellos sí saben predecir cuál va a ser la clase de activo que lo va a hacer mejor. Ellos te dicen que no te preocupes de las comisiones, no te preocupes de las comisiones porque lo que importa es la rentabilidad, y que no te preocupes si no eres de los mejores de tu cartera por las comisiones que tienes, que bueno, da igual, eso a largo plazo tampoco importa tanto si estás entre los mejores fondos de gestión activa o si estás entre los últimos, con que tengas rentabilidad positiva ya te vale. Y por eso quiero diferenciar dentro de lo que es este debate, de lo que es el debate intelectual, de lo que es el debate de marketing, ¿vale? El debate de marketing está muy claro. Hay buena parte de la gestión activa que no se merece las comisiones que están recibiendo y que enarbolan toda una capa de marketing, de asesoramiento financiero, de consultores, de divulgación financiera enfocada a hacerte creer que la gestión indexada tiene muchísimos riesgos y que los costes no importan. Esto es su bandera y ahí yo no puedo estar de acuerdo. Y soy de los que invierten en gestión activa, pero lo que no puedo estar de acuerdo es que tú me digas, las comisiones no importan. No, claro que importan. Otra cosa es que por el tipo de clase de activos en lo que tú inviertas o el tipo de estrategias que tú inviertas, unas comisiones un poco más elevadas que lo que te ofrece los ETFs o los fondos indexados puedan llegar a ser razonables y que te permitan compensar esa pérdida de rentabilidad que tienes por las comisiones por la evolución de tu cartera invirtiendo en ese activo, ¿vale? Pero de ahí a pensar que un fondo que tenga rentabilidad, que tenga un coste del 2% va a ser bueno sí o sí, hay un trecho, porque ese fondo, por definición, va a salir un 2% siempre por atrás de su alternativa. Pero esa alternativa, esta frase que acabo de decir, tiene sus matices. Esta frase que acabo de decir tiene sus matices. Y por eso os lanzo la pregunta de ¿por qué un fondo debe batir a su índice? ¿O un fondo debe batir a su índice? Tu respuesta inmediata va a ser sí, sí. Pero yo quiero hacer esos matices. Lo primero, se puede invertir en cualquier índice. A día de hoy hay más de 130.000 índices bursátiles, pero hay unos miles ETFs y unos miles fondos indexados. Y ya estamos viendo, y en otros capítulos te he hablado, que, por ejemplo, los ETFs, ya la mayoría que se lanzan no son de gestión indexada, son de gestión activa, es decir, no replican ningún índice, intentan batirlo o intentan ofrecer algo distinto, la réplica de alguna estrategia y demás. Entonces, no va a ser fácil que en un futuro en la industria, al menos en lo que yo veo, todos los índices bursátiles sean invertibles. Entonces, la siguiente pregunta debería ser, y un poco la siguiente recomendación que os hago es, cuando digáis, ¿hay que batir al índice? Sí, yo podría decir, sí, pero hay que batir a índices invertibles. Los índices no invertibles lo que nos pueden servir es como referencia para saber si mi fondo o mi producto lo está haciendo muy mal en comparación a lo que está haciendo la categoría o la clase de activos en particular. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo estoy invirtiendo en un fondo de bonos high yield japoneses y no hay ningún ETF y ningún fondo indexado que me ofrezca tener exposición a ese producto. Y yo estoy analizando cómo lo ha hecho un fondo de bonos high yield
japoneses, de pequeñas y medianas compañías. Voy a complicarlo aún más, ¿vale? Entonces, ¿de qué me va a servir el índice? ¿De qué me va a servir el índice? De referencia para saber que si el índice sube un 5% y mi fondo se mantiene plano, pues sus criterios de selección pues ya no me están sirviendo mucho. No me están sirviendo mucho porque yo lo que esperaría es que si la clase de activos aumenta, pues mi fondo o aumente en la misma cantidad o en la misma cantidad descontando comisiones, pero bueno, al menos que la tendencia se vea reflejada, de la clase de activos se vea reflejada en el fondo. Entonces, para eso me va a servir, pero de nada me vale a mí quedarme con que es que este fondo lo hace peor que el índice de referencia cuando yo no tengo ningún producto para tener exposición a esa clase de activos, si no fuese un fondo de gestión activa. Entonces, es una reflexión que os quiero invitar y os va a pasar muchísimo, que para muchos productos no va a haber, o para muchas estrategias, no va a haber una alternativa. ¿De qué me vale pensar de que, ay, mira, el rendimiento de este producto comparado con la cartera permanente, de esta estrategia comparado con la cartera permanente original, no es exactamente igual? Pues bueno, hay que ver si tenemos productos para replicar exactamente la cartera permanente, la estrategia de cartera permanente original o las matizaciones que se hacen. Entonces, cuando encontremos el gráfico de un índice en particular que lo haya hecho mejor que un fondo, más allá de lo bonito que nos quede la argumentación o de la crítica, decir, tú no bates al índice, primero tenemos que plantearnos si podríamos haber estado invertidos en ese índice. Segunda pregunta que te tienes que hacer. Oye, ¿invertir en índices gratis? La siguiente injusticia que le ocurre a casi todos los gestores de inversión es que se tienen que comparar contra productos que no incluyen los costes. Esto es como que nos comparemos con alguien que hacemos una carrera, él sale 10 metros más adelante y más o menos tengamos la misma velocidad los dos. Lo normal es que yo pierda y que tenga que aguantar que alguien venga y me diga, has perdido. Ya, pero es que es lo normal que yo pierda. ¿Por qué? Porque esta persona salió 10 metros más adelante. Otra cosa es que yo vaya fardando, ¿sabes? Es que yo vaya fardando y decir, da igual dónde te pongas, yo te voy a ganar. Mi estilo de carrera o mi estrategia, da igual donde te pongas, que yo voy a ser más rápido. Ah, bueno, ese sí se merece que le restreguemos el índice en la cara todo lo que quiera, ¿vale? Pero para el resto de los mortales, una comparativa contra un índice en particular no es totalmente adecuada. Entonces, ¿contra qué lo tenemos que comparar? Contra el producto que replique ese índice con las características similares al producto en que nosotros estamos invirtiendo. Es decir, un producto que tenga comisión de gestión, que se le aplique en el caso, si el fondo tiene comisión de divisa, pues se le aplique, y que sufra los mismos problemas que tiene un fondo con, por ejemplo, los dividendos retenidos no recuperables. Entonces, mi comparación, cuando yo intento poner un gráfico, intento comparar a un fondo, intento compararlo con el ETF o fondo indexado similar. Es decir, imaginaros, la misma moneda, misma estrategia de cobertura de divisas. Si es una clase de divisa cubierta, pues debería compararlo con un ETF que cubra la divisa, por ejemplo, y intentaría que sea lo más similar posible dentro de los activos. No quiero comparar un fondo de pequeñas y medianas compañías, ¿vale? Sobre todo que tenga el 70% de acciones en Estados Unidos, ¿vale? No lo puedo comparar contra el S&P 500. No lo puedo comparar contra el S&P 500. Y aquí viene el otro debate y la otra absurdez que se encuentra en los mercados financieros o en este tipo de debate. No, es que no bates al S&P 500. Ya, pero es que esto es un fondo de pequeñas compañías. Compárame contra el Russell 2000 o compárame contra una cartera, que esto lo puedes hacer en un X-Ray de forma muy sencillita, que tengas el 70% en un ETF del Russell 2000 y el 30% en un ETF de pequeñas compañías europeas o el MSCI World Small Caps. ¿Vale? Te lo compro, pero no compares fondos contra índices muy genéricos cuando la cartera de ese producto no tenga nada que ver. Y os voy a enseñar varios ejemplos de que esto parece sencillo decirlo, pero no es tan así. Imaginaros, mira este fondo, el Global Allocation, uno de los fondos que vamos a ver. Invierte en todo lo que se nos puede parecer complicado, bonos ligados a la inflación, ETCs
de oro y plata en su momento, swap option, que son un tipo de derivados, warrants, advierte de todo. ¿Contra qué índice comparamos esto? ¿Contra qué índice? No lo podemos comparar contra ningún índice. Podemos compararlo contra, no sé, unos puntos más que la inflación, porque imagino que sea ese estilo. Podríamos compararlo con el objetivo de protección de capital, que es decir, superar la inflación y en momentos de caída ofrecer descorrelación contra los mercados. Podríamos comparar lo que se espera del fondo contra lo que realmente hace. Pero lo que se espera no puede ser batir al SP500. A no ser que el gestor vaya y lo diga, no, mi objetivo es batir al SP500. Pues bueno, ahí sí lo comparamos. Pero es que esta política de inversión tan abierta es que es incomparable. Incluso vas a Morningstar y esta clase es que no le pone ninguna categoría y no le pone ningún índice de referencia, porque es súper complicado que este tipo de fondos tengan esa comparativa. Luego vamos a ver a otro fondo que me parece bastante curioso. Por ejemplo, el Gamma Global. Morningstar lo pone en mixtos defensivos y le asigna el índice Morningstar EU Cautious Global Target Allocation, ¿vale? Cuando no sepáis la composición de un índice, os la copiáis de Morningstar y la pegáis y la buscamos. Por ejemplo, aquí nos dice que la cartera tiene un 10% de acciones, un 84% de renta fija, un 3,58% de efectivo y un 2,52% en otro tipo de asignaciones. Por vencimiento, duración efectiva, 1,35, ¿vale? De esta cartera de Gamma Global. Pero lo que quiero que veáis es que la renta fija que tiene, ese 88% de renta fija que tiene, en su mayoría es renta fija corporativa. Y lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Lo vais a ver a continuación cuando cargue que es renta fija corporativa. Pero os voy a mostrar la rentabilidad, es decir, la composición y la asignación de activos del índice contra que lo está comparando Morningstar, que es el que entiende que es más adecuado. Es un índice, lo vamos a ver aquí, ¿vale? Vamos aquí. Es un índice que tiene la mayor parte de la cartera, es decir, un 20% aproximadamente de la cartera, un 18% de la cartera, en renta variable. Ya eso es un 8% más. En renta fija tiene un 70,93% y en otro tipo de productos el 11%. Por capitalización, pues en compañías gigantes tiene de gran capitalización un 8%, un 5% en compañías de larga capitalización, pero bueno, vamos a los bonos, ¿vale? Los bonos que tiene en cartera, el 78% son bonos gubernamentales, frente al 17,76% que son bonos corporativos, ¿vale? Pues aquí lo vamos a ver. Ahora, si vamos a la cartera del Gamma Global, aquí ya nos está cargando, ¿vale? Y vamos a renta fija, nos vamos a encontrar que el 56% es corporativa, ¿vale? Y el 36%, 36,31% son derivados. Pero deuda pública solo el 3%. Solo el 3%. Aquí lo vamos a ver cuando lo comparemos contra el índice. Mirar las diferencias que hay entre la renta, entre la asignación o la ponderación de activos que tiene el producto y la que tiene el índice de referencia. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Es que no son comparables. Este producto es muy difícil asignarle un índice de referencia. Es muy difícil asignarle un índice de referencia y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es ¿qué nos está comentando el gestor? Mi objetivo es protección del capital, disminuir la volatilidad, tener una cartera con flujos estables y crecientes, no tener exposición a la o muy alta sensibilidad a los tipos de interés, ¿vale? Yo te lo compro. Es decir, te compro ese discurso y es lo que quiero ver reflejado en la cartera. Aquí el índice de referencia te va a servir de poco. Te va a servir de poco. Y habría que buscar un ETF de emisiones corporativas de muy bajas duraciones diversificado a nivel global. Y habría que buscarlo y a ver si existe un producto similar para entonces compararlo con los productos de gestión activa. Entonces, lo que intento comentaros es que no tiene que ser el objetivo de todo inversor ni la obsesión batir a los índices. Yo soy un fiel defensor de la indexación para la parte core de la cartera. Pienso que los gestores activos no deberían obsesionarse con batir a los índices, sino con ofrecer algo distinto de lo que ofrecen los índices en nuestra cartera.
Hombre, lo que os decía, si tu promoción se basa en que eres capaz de batir a los índices, que tienes una capacidad de análisis superior, que tienes que pagar esta membresía porque yo las ideas que te doy son tan buenas que te van a cubrir el coste, más le vas a batir a los índices. Pues si te metes en ese embolado, asume tus palabras. Asume tus palabras. Pero a mí lo que me interesa y lo que busco hoy en día en fondos de gestión activos son productos que me ofrezcan algo distinto de lo que puedo conseguir con productos indexados. Baja correlación, productos que tengan alto tracking error, alto active share, estilos, procesos y estilos de selección de activos distintos, procesos de gestión de riesgo y de la volatilidad distintas, estrategias que encajen más en nuestro perfil inversor o que se faciliten encajar más en nuestro perfil inversor que lo que un índice en particular me pueda ofrecer, es decir, que tenga esa flexibilidad para ofrecerme algo distinto. Eso es lo que quiero. Y es por lo que encantado pagaría un poco más. Tampoco nos flipemos. Tampoco me gustaría pagar un 2,25 por una estrategia long short curiosa que no vas a caer en volatilidad. Mientras más complicado me lo pongas, más difícil voy a tener de que eso sea adecuado para mí, porque lo que busco no es la estrategia súper compleja que sea distinta a todo lo que tenga los demás, sino busco productos que me añadan algo a lo que tengo en la cartera, pero atendiendo a mi perfil inversor. Si yo soy un perfil inversor que lo que quiero es un rendimiento por encima de la inflación y evidentemente lo mayor posible, pero sin asumir sustos, ¿yo para qué me quiero meter en un fondo que me dice que va a hacer estrategias de tipo de cambio y va a hacer operaciones o va a intentar sistemas? No, es que no me hace falta. Me da igual que bata el índice o no, es que no encaja en mi asignación de activos, no encaja ese producto, ¿vale? Entonces, cuando hagáis, como corolario de esto, cuando hagáis vuestra asignación de activos, buscar qué parte le queréis dar a la inversión indexada, y para mi gusto debería ser la mayor, sobre todo porque es la que nos va a dar la rentabilidad media del mercado al menor coste posible. Y a partir de ahí, buscar ese papel o ese porcentaje que puede daros la gestión activa. Huir de aquel que te prometa que tiene una estrategia sencillísima de batir a los índices. Esto es sencillísimo, mira mi backtest, mira justo la rentabilidad que le saco por encima al índice de referencia, porque son muestras, sesgos, que caen en los sesgos de la muestra. Justo hoy me estás hablando cuando bates al índice, y cuando no bates al índice, si yo tomo otro periodo u otro momento que aprovecho una caída tuya y en ese momento no bates al índice, en ese momento no sales a decir el dato, ¿vale? Y solo sales a hablar del dato cuando tu cartera lo ha hecho exactamente mejor que el índice y solo tomas el periodo que lo ha hecho mejor que el índice. Entonces, cuidado con este tipo de estrategias que no me parecen sensatas a largo plazo. Yo creo que el futuro, y yo no soy aquí ningún gurú y demás, pero el futuro de la gestión activa pasa, primero, porque sus costes bajen, porque va a ser muy difícil justificar que con ETFs de gestión activa al 0,50, al 0,60 o 0,75, tú con el formato fondos de inversión te merezca la pena pagar un 2% por la ventaja de la traspasabilidad fiscal y bla, bla, que esto ya hablaremos otro día con más largo y tendido, porque ahora es, y te lo digo yo que soy un fiel defensor de los fondos de inversión, ahora es como si el traspaso fiscal, el peaje del traspaso fiscal haga que no, hay que invertir en fondos sí o sí, aunque pagues un 2 y pico, lo que sea, porque es que, claro, ¿qué es eso de los ETFs? Y los ETFs no puedes traspasar sin peaje fiscal, no nos volvamos locos, que la mayoría de personas lo que tienen son estrategias de aportaciones periódicas. Con estrategias de aportaciones periódicas, la penalidad del ETF es el coste de la compraventa, pero en ese mismo punto tiene la misma fiscalidad que un fondo de inversión, porque la fiscalidad distinta aparece en el momento en que empiezas a saltar de producto en producto. Y aquí muchos deberíamos preguntarnos si esa facilidad y esa traspasabilidad fiscal de fondos entre una cosa y otra nos aporta más rentabilidad de lo que nos quita. Nos aporta, porque más de uno, si supiera que al año siguiente tuviera que pagar impuestos por ese traspaso que ha hecho, se plantearía más de un traspaso y evitaríamos quizás esa alta rotación que tienen algunos que empiezan a pensar que un fondo de inversión tiene que estar 3-4 meses en cartera. Sube un poco, lo cambio y busco otro y me subo a la ola de momentum. Esto no funciona. Pero bueno, si os lo queréis creer, encantado.
de que yo digo, el que por su gusto muera, la muerte le sabe a gloria. Eso decía un amigo mío, no me lo he inventado yo ni nada de eso, pero es una frase hecha y no es una crítica. Es decir, yo entiendo que quien divulga este tipo de estrategias se las cree y se las cree, y si no se las cree, hace que su copywriter se las crea, ¿vale? Pero lo que quiero intentar explicaros es que todos los estudios muestran que estar pagando comisiones caras es una alta dosis de fracaso en nuestro éxito contra esos índices o contra esos productos indexados. Que estar todo el rato traspasando es uno de los mayores errores que se hace y de las mayores explicaciones a la hora de tener esta menor rentabilidad frente a los índices de referencia, y que tenemos casi nula capacidad predictiva de lo que van a ser los mercados, y casi nula aunque nos veamos y seamos los más estudiosos de lo que ha sucedido en el pasado. Rentabilidades pasadas no son rentabilidades futuras. Lo que ha pasado en el pasado puede que se repita, pero no cuando tú decidas que suceda, ¿vale? Entonces, os quiero hacer esta reflexión porque, oye, ya somos pocos en este podcast, pero sí, al menos los que estemos, que tengamos las cosas claras y que ya luego, si queremos comprarle el discurso a alguien, que se lo compremos sabiendo la parte del discurso que no nos encaja. Oye, tú me quieres contar esta película, vale, me quedo y te pago tu servicio o te pago tu comisión de fondo por lo que hay detrás, es decir, por la cartera que tienes que me gusta, porque encaja en mi perfil, porque quiero estar en una comunidad, en una membresía, vale, cómpralo y págalo a gusto si quieres, pero no te engañes, no dejes que el mensaje o que el copywriting o que los mensajes de marketing que lanza el ventas de una gestora te terminen o nubilando el juicio, ¿vale? Así que, bueno, lo dejo aquí. Espero que os guste el artículo en Value School y, como siempre, abierto a vuestros comentarios acerca de por qué objetivo de rentabilidad tenéis, por qué obsesión notáis para batir los índices o no, o vuestro punto de vista acerca de esta obsesión que es la industria, que es batir a los índices, pero la cantidad de sesgos que hay. Por último, en el programa, creo que voy a dejarlo de los ratios rolling para otra edición. Os quería hablar acerca del broker de Revolut. Lo hago rapidito porque si queréis mi opinión final, me parece un broker caro. Me parece un broker caro para comparado lo que ya hay, y lo único que me quedaría y salvaría, pues quizás son los planes de inversión. Si te haces un plan de inversión, pero bueno, comparado con lo que hay disponible tampoco me parece que aporte mucho, y quizás los fondos monetarios, las cuentas remuneradas, pero quien escucha aquí ya sabe que se lo puede hacer en MyInvestor o se los puede hacer en Renta 4, los fondos monetarios, o en Ironía o demás. Entonces, invertir en una cartera de monetarios que te va a invertir en un fondo de Fidelity, pues no creo que aporte nada. Para los que no conozcáis Revolut, que quizás hay pocos, pues es uno de los neobancos más grandes del mundo. Está Nubank en Brasil y en toda la zona de Latinoamérica, que es muy, muy potente. Pues lo más parecido a Nubank sería Revolut en Europa. Revolut es el banco online quizás más grande que hay, millones y millones de clientes, creciendo a cifras altísimas, uno de los bancos más rentables, claro, no tiene oficinas, es decir, es casi el primer banco mundial que no tiene oficinas, que está toda oferta de forma digital y que te ofrece un catálogo de casi cualquier producto bancario que quieras, excepto hipotecas, creo que no ofrecen todavía, pero casi todo lo demás te lo pueden llegar a ofrecer. Pero vamos a centrarnos en el broker. Ofrece desde acciones, ETFs, bonos, hasta criptomonedas. Ofrecen bonos y servicios de robo-advisor también. De acciones y ETFs, vamos a irlo mirando aquí para que lo veáis. Ofrece 3.000 acciones de Estados Unidos y las principales bolsas europeas. También tiene algunos ADRs de acciones tanto latinoamericanas como asiáticas que cotizan en Estados Unidos, pero la volatilidad de precios es muy alta para mi gusto. Permiten negociar en el mercado de Estados Unidos entre las 16 y 20 horas, es decir, ofrecen el horario ampliado. Pero en ese momento recordad que las ejecuciones en esos volúmenes suelen ser mínimas y la volatilidad muy alta. Para los valores europeos, el horario de negociación es de 8 a 21 horas, ya que, como veremos más adelante, utilizan un proveedor que se conecta a bolsas alternativas. Te rellenan el W8BEN y solo tienes que firmarlo al final del registro para que la entidad lo gestione por tu cuenta.
Tiene órdenes a mercado, limitadas y stop loss. No es como estos brokers que solo podían, los primeros neobrokers que solo podías poner órdenes a mercado. No tiene comisión ni de custodia ni de cobro de dividendos, pero sí se pagan las tasas locales, por ejemplo, de la bolsa francesa o la tasa Tobin en España, a ciertas acciones. ¿Cuál es el formato? Revolut tiene varios planes y según el plan que tú estés, te incluye algunos productos, algunas comisiones o no, o te incluye algunas acciones gratuitas o no. Os voy a enseñar, por ejemplo, esta imagen para los que estéis en directo. Os voy a enseñar la imagen de principalmente la tabla de comisiones que tiene. Por ejemplo, si tú eres usuario estándar, ¿vale? Te incluye una transacción gratuita al mes y te incluye una comisión de cambio de divisa del 1%. Esta es una de las comisiones de cambio de divisa más caras de cualquier broker que te puedas imaginar, y al ofrecer acciones norteamericanas, pues es ahí un poco la diferencia. Ahora, si eres usuario Plus, ya pagas 3 euros al mes. 2,99, pero voy a redondear. 3 euros al mes. Te permiten 3 operaciones gratuitas y la comisión de cambio de divisa no es gratuita, porque te cobran un 0,5. A partir de que ya seas usuario Premium, Metal o Ultra, no hay comisión por cambio de divisa, pero a cambio pagas 8, 14 y 45 euros por mes. Y te permiten 5, 10 o 10, aquí hablamos de 10 operativas, ¿vale? 10 operativas gratuitas. Entonces, claro, 0 comisiones no es. La comisión de cambio de divisa, en las dos tarifas que me podrían llegar a parecer más aceptables, es que te vas a las comisiones de cambio de divisa más altas que existen. Si consumes las operaciones gratuitas, te vas a un 0,25% del importe de la orden, si eres cuenta estándar, Plus o Premium o Metal, y 0,12 si eres Ultra, es decir, si eres de los usuarios que pagas 45 euros al mes, o si pagas la suscripción de la plataforma avanzada Trading Pro, que son 15 euros al mes. La siguiente pregunta que os podéis hacer: ¿Revolut se conecta a las principales bolsas? Revolut no es miembro de ninguna bolsa, por lo que utiliza servicios de terceros para ejecutar sus órdenes. Las órdenes de Estados Unidos, es decir, de acciones de Estados Unidos, las envía a DriveWealth. Ya sabéis, cuando veamos el libro de Michael Lewis vais a entender perfecto lo que son estas figuras, estos enrutadores de órdenes. Pues DriveWealth es quien recibe las órdenes de Revolut y luego él las ejecuta en distintas bolsas norteamericanas. Y las órdenes de acciones y ETFs europeos se envían a esta empresa alemana que se llama Upvest Security, que es la que ha permitido o que ha lanzado el servicio de broker en plataformas, creo recordar, como Mintos, que también N26, casi todos los neobrokers o plataformas que ahora han lanzado productos de inversión, es porque utilizan el software y toda la tecnología que crea Upvest. Ofrecen bonos y se pueden invertir, al igual que en Trade Republic, bonos sin tener que desembolsar todo el nominal del mismo. Es decir, se pueden comprar fracciones de bonos. Para poder invertir tienes que rellenar un cuestionario, sobre todo en los bonos que parecen como complejos. Las comisiones para invertir en bonos no son las mismas que para invertir en acciones. El costo será el mayor valor entre el 0,25 del capital invertido o 1 euro. En criptomonedas ofrece más de 50 criptomonedas. Hay que tener el coste del spread de la tasa de cambio, que es de hasta el 1,5% según el volumen y la volatilidad. Los activos digitales son custodiados en Paxos y se ejecutan a través de la propia plataforma de Revolut, Revolut LTD o RT Digital Securities de Chipre. Las comisiones dependen del volumen negociado en los últimos 30 días de tu país de residencia. Voy a mostrar la tabla, ¿vale? Aquí lo veis. Si tu volumen es de menos de 10.000 euros, los usuarios estándar y plus, 1,49% de comisión. Si negocias entre 10.000 y 50.000, 1,29%. Vamos, bastante caro. Ofrecen materias primas, pero no ni futuros ni demás. Es como una exposición a un producto, un subyacente que ofrecen ellos. Por ejemplo, dice, se puede tener exposición a la rentabilidad del oro, plata, platino y paladio. Es como si invirtieras en ETCs de ese tipo de productos, pero no contratas directamente el ETC a través del broker, sino un producto que es como, bueno, aquí estás invirtiendo en oro, plata, platino y paladio. No tienes los activos físicos custodiados ni tampoco el derecho a que te los entreguen. Las comisiones son elevadas, pero bueno, esto lo estamos viendo. Por ejemplo, la tarifa es la más alta de entre una tarifa de 1 euro y una tarifa variable del 0,99% del valor de la orden, casi un 1% en las Standard y Plus y un 0,49% en las Premium, Metal o Ultra, cuando podemos comprar ETCs de este tipo de productos sin
utilizar esta exposición de materias primas, no la entiendo, la verdad. Tienen un servicio de RoboAdvisor, que eso es algo particular, que ofrece sus propias carteras automatizadas. El proceso es similar al resto, tienes que hacer un perfilado de riesgo para saber cuál es la cartera más adecuada. Ofrecen carteras tradicionales y carteras ESG. Cada cartera tiene entre 5 y 8 ETFs y el coste es de 0,75 al año más el coste de los productos, con lo que estaríamos en la franja alta, estaríamos en la franja bastante alta de las comisiones para un RoboAdvisor. El coste no incluye el coste de los ETFs y el IVA, porque la factura barata parece que no sale. Yo he intentado buscar alguna de las carteras del RoboAdvisor, pero es imposible. No he encontrado la asignación de activos de la cartera del RoboAdvisor, solo he encontrado eso, que utilizan 5 o 8 ETFs, pero no he encontrado una cartera que podamos analizar, un track record, nada. Así que olvidaros de esto. Fondos monetarios y cuentas remuneradas. Quizás aquí es lo que más se ha usado por las promos que han hecho del 340, 3,04. Las cuentas remuneradas a fecha de este artículo, a fecha del artículo y de este podcast, pagan el 1,51 TAE en el plan gratuito y el 3,04 para el plan ultra, con un máximo de 100.000 euros. Pero hacemos los cálculos. Un 3,04 de 100.000 euros, ¿vale? Estaríamos hablando de 3.040 euros. Pero para ganar esos 3.040 euros, además que tengo que poner esos 100.000 euros, es que tendría que pagar 530 euros en el plan de 45 euros al mes. Más que de esos 3.040 euros que me pagan, el 19% me lo van a retener antes de abonarlo. Entonces, no sé, no me sale mucho a cuenta. Eso es las cuentas remuneradas de Revolut. En el caso de los fondos monetarios, invierten según tu moneda en la clase R de los fondos Fidelity Euro Fund, Fidelity Dollar Fund o Fidelity Sterling Fund. Son fondos monetarios de Fidelity que, por ejemplo, el año pasado tuvieron rentabilidades, vamos a verlo aquí, el año pasado tuvieron rentabilidades del 3,7, rentabilidades anualizadas del 3,7. Bien, sí, estos fondos monetarios están bien, pero también te podías contratar sin pasar por Revolut fondos monetarios por otro lado. La seguridad, pues bueno, aquí sí es quizás, bueno, Revolut es seguro, por mucho que digáis, no, es que tienen los activos en Lituania, su licencia bancaria es en Lituania y ha sido usada por parte de la industria para alertar de que tu dinero no estaba a salvo con Revolut. Tiene más de 50 millones de clientes, 4 millones en España. En caso de quiebra, el Fondo de Garantía lituano cubre 22.000 euros de las inversiones y 100.000 euros del dinero depositado en cuenta. Las acciones y los ETFs están segregados de los activos de Revolut y están en cuentas Omnibus. Están a nombre de Revolut, pero el propietario es registrado como el propietario registrado. Pero a su vez los inversores están registrados como beneficiarios, por lo que tienen derecho de voto en las juntas, dividendo y todo lo demás. La empresa declaró el año pasado 2.000 millones de ingresos en 2023 y beneficios superiores a los 500. Y en 2025 anuncian que la sede que tienen registrada en España se conectará a la agencia tributaria, por lo que quitará uno de los grandes escollos que tienen siempre los brokers internacionales. Pero bueno, para mi gusto no vale la pena como broker. Como broker no vale la pena. Ahora, la tarjeta, los servicios que tengáis para la parte bancaria, ya eso es otra historia. Yo utilizo Revolut cuando viajo para el extranjero y lo que queráis, pero para broker, carísimo, carísimo comparado con otros de los productos que hay, y mientras no se conecte a la agencia tributaria, pues que tampoco le veo ninguna ventaja frente a esos brokers internacionales que ya sabemos y que conocemos su oferta. Sin más, dejo aquí el programa de hoy y os recuerdo que siempre podéis comprobar en los detalles del episodio algunos enlaces que os voy dejando para que podáis profundizar más sobre los temas tratados hoy. Siempre te agradezco tu valoración en iVoox, en Spotify, tu comentario en YouTube, tu like y sobre todo que recomiendes mi trabajo a otras personas que creas que puedes ayudar para que se animen a enviar casos de las finanzas de tu vecino, consultas, dudas, que puedan hacer que tenga contenido para todos los días, intentar sentarme aquí un rato, hablar con vosotros y sobre todo aprender sobre finanzas y aumentar nuestra cultura financiera. ¿Cómo puedes contactar? Preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 en formato WhatsApp. Es gratuito. Una de las evidentes. Y bueno, ¿y de qué vives? Pues ya todos sabéis de lo que vivo, de la gente que quiere donar, de las personas que colaboran en el Patreon con 2, 3 euros al mes. Por cierto, agradezco a un nuevo Patreon que se ha suscrito, ya son 3, pero bueno, ya son más que lo que tenía el mes pasado. Y pues mira, es dinero que las personas se podrían gastar
en su ocio o en su inversión y quieren aportar con 2, 3 euros al mes a sostener este proyecto, y también de la gente que quiere que sea su profesor a través de cursos o clases particulares y demás. Así que no penséis que no, bueno, te envío la duda, pero seguro que tiene algún truco. No, las dudas son lo que llena este guión, y a partir de ahí la gente con sus donaciones y demás son las que hacen que esto sea sostenible. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.